Hola mixes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a mi recámara básicamente. Espero que todos estén muy bien. Muchísimo gusto a la gente que no me conoce. A los que ya me conocen, espero que estén súper bien. Gracias por estar aquí. Para los que no saben, yo me llamo Mitch Rodríguez. Algunos me dicen Mitch Rodríguez tercera. Y de cariño mucha otra gente me dice Mica. Entonces tú me puedes decir como quieras, básicamente. Bienvenidos a todos a este canal en el cual va a ser un canal de chismecito. La verdad les voy a dar un poquito de intro, yo sé que luego no les gusta mucho, pero les voy a platicar un poco. La verdad es que me animé porque mucha gente que me sigue de otros canales me llegaron a mandar mensaje y la verdad es que me animaron mucho a que yo abriera mi propio espacio y para poder estar cerquita, es algo que me gusta mucho, es poder estar cerquita de ustedes y la verdad es que me animé. Y luego, como obra del Espíritu Santo, yo estaba platicando con Eder Zamarrón, si no lo ubican, al doctor Eder, no me acuerdo para qué le mandé mensaje, algo le mandé mensaje, no me acuerdo para qué, y nos quedamos medio ahí chismeando, y me dice, Mitch, ¿por qué no abres un canal que se llame Mi Chisme? Y yo dije, Chego, eso es un gran nombre, entonces bauticé esta nueva sección como Mi Chisme, bienvenidos a Mi Chisme, y muchas gracias, Doc, esa fue una gran idea, lo sentí como señal divina cuando usted me lo dijo, entonces dije, pa tardes luego, no sé cómo se dice ese dicho, pero aquí estamos. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Aquí va a ser puro chismecito. Va a ser no muy, pero sí va a ser diferente. Aquí no son confesiones, amigos, aquí es chisme. Chisme palpable, chisme que dices, no mames, es en serio, así. Va a ser de ese chisme, entonces muchas gracias por estar aquí. Ya sé que puede que me haya alargado tantito en el intro, pero era necesario por si estás aquí de mis redes o lo que sea. En verdad, muchísimas gracias. Si no me conoces, no digas quién es. Ya me presenté, ya sabes quién soy. Entonces, pues bueno, el día de hoy les vengo con un chisme que a mí me encanta contar. La neta, me encanta contar. A mi papá no tanto, ¿ok? Pero es algo que le pasó, que a mí me encanta contar cada vez que puedo, porque mi papá en su momento se enojaba. No se enojaba, pero era como de, uy, yo dejo de contarlo, Michelle. Y yo digo, es una gran historia, ¿cómo no lo vas a contar? Entonces, les voy a contar la vez que mi papá apachurró con un carro a una señora. Básicamente ese chisme, mi papá en su momento como que estaba muy sacado de onda porque van a entender el contexto, pero así gente como lo escucha, mi papá apachurró a una señora con su carro y se hizo un desmadre. Esto pasó hace algunos años ya. La verdad es que todo comienza en la noche. Era la noche y mi papá se tenía que ir a un entrenamiento de americano junto con mi hermano y mi mamá le dijo, ¿me puedes dejar dinero para la despensa e irla a hacer ahorita que tú te vayas? Mi papá se salió. La verdad mi papá no estaba tan de buen humor ese día, la verdad, no vamos a mentirlo, perdón papá, pero la realidad no estaba tan de buenas. Entonces, pues nada, mi papá decidió decir, ok, ya, voy por ese dinero, vámonos. Y mi papá dijo, voy y vengo. O sea, y realmente el banco de mi casa no está tan lejos, está a 5 minutos en carro, entonces pon tú que va por el dinero, haces 10. Entonces, de repente, suena el teléfono de mi papá y me doy cuenta que lo dejó. Y yo dije, chance es alguien del trabajo. Y yo contesté de, hola. Y me dice mi papá, Mitch, tráeme mi teléfono porque acabo de apachurrar a una señora con el carro. Y yo, ¿cómo que acabas qué? Y mi papá, sí, por favor, tráeme el teléfono ya, necesito marcarle al seguro, necesito hacer como varias cosas, por favor, tráeme mi teléfono ya. Pero me quedé como de, güey, ¿qué? Y repetí, porque estaban mis hermanos, estaba mi mamá. Y me dijeron, ¿qué pasó? Y le dije, mi papá acaba de apachurrar a una señora con el carro. Y mi mamá dijo, ¿cómo? ¿Qué? Dice, eso le pasa por andar en el teléfono. Y mi papá nada más escucha por el teléfono, estoy marcando a mi teléfono. Entonces, mi hermano y yo nos salimos hechos la madre hacia donde estaba mi papá. Estaba muy cerca de aquí en la casa, claramente. Entonces, decidimos ir con el carro a dejarle el teléfono. Ustedes no saben, pero cuando llegamos a la escena del crimen, había una cantidad de gente impresionante. O sea, neta, yo creo que había más de 50 personas es que es como un pabelloncito, podría ser esa calle más o menos, porque hay mucha intersección entre camiones, hay transporte público cerca, entonces como hay mucha gente. Y había como 50 personas y yo llegamos y mi papá estaba blanco. O sea, mi papá es muy blanco. Si yo soy transparente, mi papá me gana. O sea, mi papá estaba de que ya se le veían las venas de lo blanco que estaba. Entonces, no sé cómo volteó con mi hermano y de repente veo a una señora. Ya había llegado la patrulla, ya había llegado una patrulla, había un chingo de gente y mi papá nada más estaba así. Estaba súper nervioso mi papá y no sé cómo volteo y veo a la señora en la banqueta tirada tirada. Y mi papá estaba así y fue como, papá, ¿qué pasó? Me dice, es que no estoy entendiendo qué pasó.
pero les juro que yo no la atropellé. Y nosotros, ¿cómo de que tú no como que no la apachurraste? Y un señor grita, no, la señora se aventó. Entonces, ahí, hermanos, es donde empieza el gran chisme, porque la neta es que, más allá de la tragedia, o sea, la señora estaba bien. O sea, no, se cayó muy fuertemente, sí, se abrió la cabeza, y la verdad es que, pues nada, o sea, la señora estaba ahí sentada con la cara abierta, o sea, literal se abrió la frente porque a palabras de mi papá lo que pasó es que por mi casa hay una calle que está como súper en escuadra, ¿ok? Súper en escuadra y mi papá tenía que hacer esto para llegar a la avenida principal. Lo que sucedió es que cuando das vuelta en este lado hay un punto ciego, el cual justo mi papá pues no logró ver cuando iba dando la vuelta. Y esta persona aprovechó ese punto ciego para aventarse. Entonces mi papá, a sus propias palabras, lo que sucede es que nada más ve como alguien va corriendo, que pues él iba pues dando la vuelta, que realmente no iba a gran velocidad, pero esta chava no sabe cómo, pero, o sea, aplicó la Memo Ochoa, se aventó la comadre, entonces se aventó tan fuerte que voló encima del carro a mi papá. Fue tan fuerte el trancazo que cayó encima ¿cómo se llama? Bien piquis. Acá cállate, ándale. La señora cayó encima del cofre de mi papá y después cayó en el piso. Bueno, se dio en la banqueta y luego cayó en el piso. En la banqueta fue donde se dio en la cabeza, ¿ok? La señora tenía así, cual Demogorgon, aquí abierto. Estaba floreada la señora. Entonces mi hermano y yo dijimos, no mames. O sea, güey, la señora sí se veía, mira, la cruz de ceniza la va a traer para siempre ahí en la frente porque así se veía, una cruz perfecta en la frente abierta. Entonces, claramente mi papá estaba súper nervioso porque dice, güey, o sea, genuinamente no tuve la intención de hacerlo, o sea, ¿qué pasó? Pero aquí es donde viene el chisme, amigos. Ya les quería dar esos detalles para que entendieran un poco cómo estaba la situación. Entonces, pues les digo, mi papá estaba como súper asustado, pero de repente le dicen a la señora de la policía, disculpe señora, ¿tiene a quién le podamos marcar? O sea, ¿tiene a quién le podamos decir que le está pasando esto? Y él dice, no. O sea, literal estaba en modo drama la señora, por eso voy a exagerar un poco, que es como de, no, yo estoy sola en la vida, nadie me quiere, estoy sola en la vida. Mi papá dijo, pues claro. Chance por eso se aventó, pues, está sola en la vida, claramente, ¿no? Entonces, a alguien se le ocurre agarrar el teléfono de la señora, escrolearle porque al parecer no tenía contraseña y le marcaron al esposo. Le marcaron al esposo, la señora no sabía que le marcaron al señor y cada vez que le preguntaban decía, no, es que yo estoy sola y como que amenazaba a mi papá, iba a ver, señor, por atropellarme y la gente de alrededor unos querían linchar a mi papá como de, usted la atropelló y la gente que iba pasando por ahí decía, no, él no la atropelló, la señora se aventó. Entonces claramente había un bando de 50-50. El chiste es que de repente llega el esposo. Claramente llegó el esposo en un carrito cual así de payaso. De un carrito salieron como 15 personas que se querían madrear a mi papá. Y mi papá de, espérate aquí, tú no sabes qué es lo que está pasando. Y los policías se metieron y dijeron, disculpe, pero pues no le puede hacer nada al señor porque realmente lo que nos está diciendo la demás gente es que el señor no atropelló a su esposa, sino que la señora se aventó. Y el señor se queda ahí, ¿cómo mi esposa se va a aventar? O sea, ¿qué le pasa? Y en eso se les baja un chiquecito como unos 3, 4 años, que se baja del carro paniqueado y va y busca a su mamá. Cuando la señora se dio cuenta que su esposo había llegado, casualmente se desmayó. O sea, vio al señor llegar y nada más fue como un, pero no reacciona y medio abría los ojos y se volvía a desmayar, ¿saben? O sea, se desmayaba. Y cuando ve que llega el chiquito y dice, mamá, ¿cómo? Claramente una imagen traumática para el niño ver a su mamá sentada en una banqueta con la jeta floreada y la señora desmayada, porque aparte dijo, estoy sola, no tengo esposo, no tengo hijos. Negó a todos. Entonces, claramente ver ante 50 personas que estaban de chismosa, que la señora que dijo que no tenía nadie, llega el esposo, llegan los primos, los hermanos y llega con su hijo, pues claramente se quedaban como de, ¿qué está pasando aquí? Pero aquí es donde viene la parte interesante, donde ayudó que todo se resolviera y que no se quisieran madrear a mi papá. Lo que sucedió fue que lo sucedido pasó muy cerca de una plaza, ¿ok? Muy cerca de la plaza donde había un poli que estaba de chismoso. Un poli andaba de chismoso y decidió acercarse a la señora con su mochila, unas rosas y una Coca-Cola que traía por ahí. Y entonces el poli se acerca y le dice,
Tome, señora, se le cayeron sus cosas. Entonces todos fue como de, ¿por qué trae unas rosas? Resulta, amigos, que el poli vio todo. El poli vio todo, pero fue tan rápido la situación, amigos. O sea, todo lo que les estoy contando fue en un lapso de 20 minutos. El poli se quedó como viendo la situación, vio que la señora se aventó, vio, pero resulta que el poli llega con los otros polis, los polis de los chidos, y les dice, les voy a contar qué fue lo que pasó. La señorita se estaba peleando con su novio. Entonces, amigos, claramente la señora venía de estar con el amante y adivinen qué, la cortaron. El amante la cortó, por eso se puso como se puso. El poli dijo, la verdad es que no estuvo nada bien lo que pasó. Vio que estaban discutiendo y que entonces ella, o sea, este güey yo creo que le había dado las rosas, pues claramente esa parte no me la sé tan bien. Y el güey le dice, no, ya no quiero estar contigo. Y la otra le dice, si tú me dejas, me mato. Eso fue lo que le dijo la señora. Y el güey, ¿sabes qué? Estás bien pinche loca, que la madre, muy malamente el pendejo le metió una cachetada a la chava y que la chava se quedó como toda ida. El güey agarró, se volteó, todavía logró ver que la chava corrió hacia los carros para aventarse y el güey se echó a correr. Entonces el poli llega con toda esta nueva información y resulta que el esposo ya estaba ahí, claramente, cuando llega este poli. El poli de la plaza no tenía contexto de que el güey que estaba ahí era su esposo, estamos de acuerdo. Entonces dice, no, poli, es que yo sé que el señor no atropelló a nadie porque yo vi todo. Dijo, a ver, cuéntame qué fue lo que pasó. Y fue cuando ya le dijo todo lo que les acabo de contar, en lo cual pues básicamente el esposo dice, ¿cómo que cuál novio? No, sí, señor, es que se estaban peleando, se estaban besando y luego se empezaron a pelear y luego el señor le dio una cachetada y luego ella fue con la que se aventó. Amigos, la señora venía de estar con el amante. La señora venía de estar con el amante, entonces claramente, no, o sea, está mal, ¿no? Pero se aventó. Se aventó y por eso cada vez que veía que el esposo se le acercaba se desmayaba, güey. Porque ¿cómo le vas a decir a tu esposo, me acabo de aventar al tráfico porque me quería yo desvivir la existencia porque mi amante me acaba de dejar? Entonces el señor se mega emperró y dijo, vas a ver en la casa. Y fue como un... La señora casualmente se volvió a desmayar. Entonces mi papá se quedó como, o sea, a huevo, güey. Yo sabía que no la había atropellado. Entonces toda la gente se empezó a decir como, no, sí es cierto, yo vi cuando se aventó. Y gracias a la existencia de una persona que conoce a mi papá desde hace mucho tiempo que iba pasando por ahí y le dice a los polis, es que es en serio, yo venía hablando por teléfono, ella se aventó, no fue el señor. Entonces el señor el esposo, empezó a decir que claramente antes de que llegara todo este asunto de lo del amante, pues obviamente le quería bajar lana a mi papá, se lo quería madrear, mi papá dijo, güey, le llamo al seguro que se haga responsable, no, tú me vas a pagar, te va a partir tu madre y me vas a dar tanto, y claramente pues querían sacar ventaja de la situación, pero después de lo del amante, claramente yo creo que el señor ya no pensó en quererle sacar dinero a mi papá, ¿verdad? Porque los policías le dijeron, ya llegó el seguro, y pues con todos los argumentos que hubo alrededor de la situación, pues obviamente mi papá quedó como de, güey, o sea, mi papá dijo, todavía te cubro el hospital, o sea, te cubro que te vayas al hospital, que te vayas a atender, porque para esto la señora no se quería levantar, le decía, va, mi papá se bajó, quiso atender a la señora como de, vámonos al hospital, y la señora, no, no. Entonces, pues la señora se estaba haciendo el hogar y pues dijo, no, 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 no. Yo no sé qué pretendía la señora quedándose ahí, o sea, sí se hizo un desmadre. Llegó ambulancia, llegó patrulla, llegó todo, y mi papá era como, te llevo al hospital, y ella, no, güey, no, no quiero. Ya cuando llegó el esposo y se desmayó, fue cuando mi papá entendió el por qué la señora no quería ir al hospital, porque claramente le iban a tener que marcar a él para que se hiciera responsable, que ahorita yo lo pienso y digo, hubiera sido beneficioso hasta para ella. O sea, no es que esté bien que sea infiel, ¿no? Estamos de acuerdo. Y que se haya aventado tampoco. Y que haya negado a su hijo menos, ¿no? Está bien mal. Pero, pues si te dicen, güey, si dices, me accidenté, ya llega tu esposo y te ahorras lo del amante, ya no se entera que tienes amante. La cosa aquí es que pues la señora yo no sé qué quería, porque se le juntó el lavado con el planchado y el secado, y al final el señor se fue con la señora en la ambulancia porque la fueron a llevar al hospital pues para atenderla, porque para esto todavía le preguntaron a mi papá, la señora se aventó, ¿quiere ir al MP? Y mi papá dijo, no, güey, o sea, ¿para qué voy a ir al MP? O sea, ya cúrenle la herida. Dice, suficiente tiene con lo que le va a pasar en su casa. No estamos justificando la violencia, amigos. Definitivamente no estamos justificando la violencia. Este,
solamente que pues la señora realmente se fue ese día con el corazón roto, con la jeta abierta, muy probablemente divorciada, y muy probablemente iba a tener una gran conversación en su casa, que espero que haya sido lo que pasó. La verdad ya no supimos después qué fue lo que sucedió, porque claramente cada quien siguió su camino. Entonces mi papá ese día regresó, si salió a las 7 de la noche, para lo del dinero, regresó a las 11 de la noche después de todo lo del seguro y todo este desmadre, hasta que se iban a la señora, mi papá se pudo regresar. Y y así fue como es la historia de mi papá, de cómo le querían inculpar un atropellamiento causado por una señora que resultó que estaba dolida por su ex y luego llegó el esposo y su chamaco. Y bueno amigos, ese es el chisme del día de hoy. Yo sé que tal vez no es el gran chisme y que luego a ustedes les gustan los programas más largos, pero eso lo iremos viendo conforme vaya avanzando esta situación. Y ahí vamos viendo, amigos. Ahí vamos viendo. Este es el video de bienvenida para todos ustedes. En verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Para toda la gente que me viene siguiendo de otros lados, de corazón, gracias y te quedas. Les mando un abrazo apachurrado, un beso en sus cachetes. Y recuerden que si tú quieres participar, también lo puedes hacer. Me puedes mandar tu chisme por Instagram, yo los voy a leer. O también, por el momento, también por el correo. Por el correo que soy micacastelo@gmail.com y ahí es donde una va a poder leer sus chismecitos y los va a poder contar aquí en la pantalla. Entonces, pues nada amigos, muchísimas gracias por estar. Los quiero mucho y nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Bye.